Buenos días, amados hermanos, les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. A todos los que nos ven en las iglesias de Copiapó, en las iglesias en la iglesia de Huasco Bajo, como también en La Serena, Tocopilla, Iquique y Antofagasta. Ya estamos en el 2021, en este primer domingo, y les quisiera compartir el siguiente texto que encontramos en el libro del profeta Isaías, capítulo 40, versículo 31. Dice así la palabra del Señor: Mas los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. El Señor bendiga su palabra. Bienvenidos al culto del día de hoy, domingo 3 de enero del 2021. Ante el trono celestial, Él intercede hoy por mí. Gran sacerdote es Jesús, quien por siempre vivirá. Y en sus manos, por su amor, mi nombre ya grabado está. Y mientras en el cielo esté, nadie de él me apartará. Nadie de él me apartará. Cuando he caído en tentación y al sentir condenación, al ver el cielo encontraré al inocente quien murió. Y por su muerte el Salvador ya mi pecado perdonó, pues Dios el justo aceptó su sacrificio hecho por mí, su sacrificio hecho por mí. He aquí el Cordero Redentor, quien al morir resucitó, el inmutable, gran yo soy, el Rey de gloria y majestad. Unido a él no moriré, pues con su sangre me compró, mi vida escondida está en Cristo Dios mi Salvador, en Cristo Dios mi Salvador, en Cristo Dios mi Salvador. Hola queridos amigos, queridos hermanos, junto a Denise y Nikito queremos mandarles un abrazo muy grande a cada uno de ustedes, deseando que Dios siga cuidando de sus vidas durante este año 2021, que Dios siga cuidando de sus familias, que cada uno de ustedes, que cada uno de nosotros pueda tomarse de la mano de Dios, seguir caminando junto a Él, aprendiendo de su palabra, siendo fiel en sus caminos, para que cada uno de nosotros seamos luz en el lugar donde Dios nos ha puesto. Un abrazo muy grande les desea la familia Gallegos Muñoz. Chao hermanos. Buenos días queridos hermanos, los saludo en el amor de nuestro Señor. Espero de todo corazón que hayan tenido una bonita celebración de Navidad junto a sus familias, una bonita celebración también de Año Nuevo. Espero de todo corazón que
todos ustedes estén bien, que sus familias estén bien. Nosotros hemos estado orando por cada uno de ustedes y le damos gracias a nuestro Señor porque Él ha hecho maravillas en nuestra iglesia. Ha usado a personas durante el año 2020 para que su palabra llegue. Y durante este año 2021, este nuevo año 2021, yo quiero invitarles a reflexionar o a pensar en un aspecto, que no es el año nuevo el que transforma los corazones de las personas. No es un nuevo año que transforma las emociones de unas personas, sino más bien es el Evangelio puro de nuestro Señor, que es el que transforma los corazones de lo más profundo de todas las personas. Mi invitación es esa, que pensemos en eso, en este nuevo año, que sea el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que esté en nuestros corazones. Les mando un abrazo profundo, un abrazo gigante, junto a Francisca, y les queremos mucho. Nos estamos viendo. Chau, chau. Hola hermanos de la Iglesia San Marcos, qué rico poder hacer este video y expresarle todo mi cariño, un fuerte abrazo de Año Nuevo 2021 y de verdad que me darían ganas de darle un abrazo a cada uno de ustedes. Pero lo que tengo, hago, y es este video, y para poder compartir un pequeño trozo de la palabra del Señor que está en Lamentaciones capítulo 3, versículo 22, y dice así: el fiel amor del Señor nunca se acaba, sus misericordias jamás terminan, grande es su fidelidad, sus misericordias son nuevas cada mañana. Si bien el año 2020 fue extraño, raro, difícil, complicado, pero podemos ver en la vida de cada uno de ustedes, en la vida de la iglesia, en la vida de los hermanos en general, que la bondad y la fidelidad del Señor estuvo con nosotros siempre. Lo pasado, pasado está. El futuro le corresponde al Señor. Nosotros tenemos que preocuparnos del presente, de honrarlo, de predicar de su palabra y seguir en oración. Hermanos, un fuerte abrazo de la familia Zúñiga Vélez. Los queremos mucho y ya va a haber un tiempo de poder darnos un fuerte cariño, un fuerte abrazo a cada uno de ustedes. Chao, chao. Muy buenos días, queridos hermanos, queridos amigos que nos acompañan siempre. Yo me considero privilegiado delante del Señor de poder por esta vía saludarlos en el Señor. Desear que el Señor con su gracia los bendiga. Este domingo 3 de enero del 2021 les quiero desear un feliz año nuevo. Pero más que desear un feliz año nuevo, quiero desear que el Señor lo bendiga en este año. Que el Señor lo llene con su gracia y bendición este año. Y sí, este sí es un verdadero y buen deseo de mi corazón. Esto sí vale la pena anhelarlo delante del Señor. 2021 sea un año de muchísimas bendiciones. Me sumo a los saludos de los hermanos de la iglesia de Guasco que han trabajado con nosotros durante todo este periodo y en estas circunstancias, dando gracias al Señor. Quiero agradecer al Señor por la vida del pastor Montero, del presbítero Mario Guzmán y de todos los hermanos que han participado con nosotros, que participaron con nosotros durante todo el año de 2020. También quiero agradecer a los hermanos de Iquique, Tocopilla, Antofagasta y Copiapó, La Serena, todo el Presbiterio Norte que participaron con nosotros en este periodo. Los hermanos que desde Brasil y desde otros países también nos acompañaron, que la gracia del Señor sea sobre vosotros. Reciban nuestro abrazo de Primera Iglesia Presbiteriana Copiapó. Es importantísimo para nosotros que usted pueda compartir con nosotros este espacio de palabra del Señor, de adoración al Señor. Muy feliz 2021, queridos hermanos del Presbiterio Norte. Un abrazo grande, que el Señor los bendiga. Por la fe veremos a nuestro Dios en el plan que creó en la eternidad, en la vida de los fieles que Él llamó.
a vivir por fe y no por ver. Por la fe el justo vivirá. Por la fe caminamos junto a Él, como viendo al invisible protector. Vivir por fe y no por ver. Sus promesas como rocas son. Sus promesas cumple nuestro Dios. Nos movemos solo por la fe en Él. Vivir por fe y no por ver. Por la fe profetas hablaron fiel. Por la fe proclamaron la verdad del Mesías prometido en Edén, el que la muerte venció en la cruz. Por la fe la iglesia se moverá con poder del Espíritu de Dios, y las huestes del infierno no podrán la obra dañar de nuestro Dios. Sus promesas como rocas son. Sus promesas cumplen nuestro Dios. Nos movemos solo por la fe en Él. Vivir por fe y no por ver. Por la fe los montes se moverán. Si la fe permanece en Jesús, el poder del Evangelio librará a todo aquel que confía en Él. Sus promesas como rocas son. Sus promesas cumplen nuestro Dios. Nos movemos solo por la fe en Él. Vivir por fe y no por ver. Que el Señor le bendiga. Solo en Jesús confiado estoy. Él es mi luz, fuerza y canción. La roca es Él, piedra angular, firme en angustia y tempestad. Cuán alto amor, profunda paz, Él calma el alma en ansiedad. Consolador, mi todo es Él, solo en su amor firme estaré. Solo en Jesús, quien se encarnó, la plenitud de Dios llevó, su don de amor y rectitud, su propio pueblo rechazó. Cuando en la cruz por mí murió, Él propició la ira de Dios. Todo pecado Él cargó, y en su muerte vivo yo. La luz del mundo se humilló hasta la tumba
deseó. El día glorioso al fin llegó. Cristo el Señor resucitó. Él es victoria, reina hoy. La maldición de mí quitó, pues suyo soy y mío es Él, y con su sangre me compró. No tengo culpa ni temor por su poder que vive en mí desde el principio hasta el final. Cristo mi vida ordenará, ya nada me podrá apartar, ni de su mano arrebatar, hasta llamarme al hogar. En su poder me sostendrá, ya nada me podrá apartar, ni de su mano arrebatar, hasta llamarme al hogar. En su poder me sostendrá. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos. Esdras, capítulo 2, el versículo 1 y 2, la palabra del Señor dice así: Estos son los hijos de la providencia que subieron del cautiverio de aquellos que Nabucodonosor, rey de Babilonia, había llevado cautivos a Babilonia, y que volvieron a Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad, los cuales vinieron con Zorobabel, Jesua, Nehemías, Seraías, Reelaías, Mardoqueo, Bilsán, Mispar, Bigvai, Rehum y Baana, el número de los varones del pueblo de Israel. En el mismo capítulo 2 voy a dar lectura desde el versículo 64 al 70. Toda la congregación unida, como un solo hombre, era de 42.360, sin contar sus siervos y siervas, los cuales eran 7.337, y tenían 200 cantores y cantoras. Sus caballos eran 736, sus mulas 245, sus camellos 435, asnos 6.720, y algunos de los jefes de casas paternas, cuando vinieron a la casa de Jehová que estaba en Jerusalén, hicieron ofrendas voluntarias para la casa de Dios, para reedificarla en su sitio. Según sus fuerzas, dieron al tesorero de la obra 61.000 dracmas de oro, 5.000 libras de plata y 100 túnicas sacerdotales. Y habitaron los sacerdotes, los levitas, los del pueblo, los cantores, los porteros y los sirvientes del templo en sus ciudades, y todo Israel en sus ciudades. Amén. Ok, que el Señor con su gracia nos bendiga, y damos muchísimas gracias al Señor por la lectura de este texto bíblico. Aunque este es un texto de genealogías, es un texto de muchos nombres y números, es un texto en que nosotros queremos extraer algunos principios importantes para este inicio de año. Nuevo comienzo, nueva oportunidad. Es el título de nuestra meditación en este texto de Esdras. Aunque consideramos todo el capítulo, algunos de los versículos serán utilizados para nuestra lección de esta mañana. Nuevo comienzo, nueva oportunidad. Esdras capítulo 2 del versículo 1 y 2 y luego el 64 al 70, como lo escuchamos en la lectura. Domingo, Día del Señor, domingo 3 de enero del 2021. Número nuevo.
Ya estábamos acostumbrados con 2020, pero ahora tenemos un nuevo número, nueva oportunidad, nueva esperanza, nueva disposición para muchos y para otros. Una breve neblina que pasa muy pronto y todo vuelve a ser como siempre fue, sin nada nuevo, sin una sombra de esperanza, sin la luz para el camino. Para outros aún, a grande oportunidade de continuar dando graças a Deus por todo e clamando que en este primer domingo del año Dios renueve la alegría del culto en el corazón, Dios renueve la alegría de la adoración, Dios renueve la alegría de la oración, Dios renueve la alegría de la lectura bíblica, la alegría de ser hijo de Dios y renueve el compromiso de que en este año nuevo, en este nuevo número, daremos testimonio de todos los milagros y bendiciones de Dios en su vida, en la vida de la familia y en la vida de la iglesia. Es importante, muy importante que estas cosas sean renovadas en nuestra vida. Un nuevo número, un nuevo año, pero en realidad cabe aquí hacer una pregunta. Y esta pregunta acompaña a las personas cada año nuevo, cada final de año. ¿Qué hacer para que el nuevo año realmente sea bueno? ¿Qué hacer para que el nuevo año realmente sea bueno? ¿Solo con recibir los deseos de feliz año de los amigos y parientes será suficiente? ¿Será esto suficiente? ¿O solo convertirse, vestirse de colores distintos segundo el anhelo de uno y segundo la perspectiva de otros? ¿Será esto suficiente? Muitas pessoas e grupos se deixam enganar por falsas esperanças em los astros del cielo e em las piedras de la tierra. ¿Podrán estas coisas realmente ajudar? ¿O solo com uma declaração que usted hace de que el año será realmente bueno resultará? Para entender um pouco este anhelo de las personas de que el nuevo año sea bueno, tanto particular como en la comunidad en general, en el año de 2020, en el 15 de diciembre del 2020, se dio inicio al Año Internacional de las Frutas y Verduras. Segundo lo encontramos en algunos textos por ahí, esto se dio luego de que la Asamblea General de las Naciones Unidas declarara que el 2021 será el Año Internacional de las Frutas y Verduras. El año de estos alimentos para promover el aumento de su consumo y reducir el impacto medioambiental y fomentar estilos de vida más saludables. La propuesta incluso foi apresentada na Assembleia General em 2019 por el governo de Chile e foi apoiada por el governo de Itália, foi respaldada por el governo de Itália. Pero é importante, sigue a pergunta, ¿será suficiente com esto para que el año sea realmente bueno? ¿Habrá algo nuevo en el año solo porque se lo dijo la ONU? Pois as frutas e verduras existem desde a fundação do mundo e nunca han cambiado a história de países. Com todo lo mencionado, quero neste texto bíblico de Esdras destacar alguns princípios importantes que aconteceram neste relato para um verdadeiro cambio. E ojo, não se trata simplesmente de um mensagem de autoajuda ou filosofias de homens, são orientações que nós podemos sacar do texto bíblico para que o ano realmente seja bueno, para que um novo início realmente aconteça em la vida de las pessoas que nos escuchan agora. Por ello, considerando todo esto, en el texto que leímos, el texto comienza diciendo que estos son los hijos de la provincia que subieron del cautiverio de aquellos que Nabucodonosor, rey de Babilonia, había llevado cautivo a Babilonia y que volvieron a Jerusalén y a Judá. Y luego una enormidad de nombres y números son citados. Pero aquí nosotros queremos destacar principios y en este texto nosotros queremos destacar que lo que podemos aprender con ello es aprender a tomar decisiones.
nuestro primer aspecto de observación en el texto es aprendiendo a tomar decisiones. Repito, aprendiendo a tomar decisiones. Recuerden que yo les hablé al inicio que el tema general de nuestra meditación del inicio de año es nuevo comienzo, nueva oportunidad. Esdras capítulo 2, versículo 1 y 2 y de los 64 al 70. Muy bien, importante, aprendiendo a tomar decisiones. Y luego vamos a ver y hablar un poquito de estos números que se puede leer en este texto. Alrededor de 50,000 judíos tenían suficiente interés como para volver o como para dejar la seguridad y el lujo de Babilonia y regresar a su tierra. Esta misma lista aparece también en Nehemías capítulo 7 del versículo 6 al 73. Y aquí nosotros podemos notar que se inscriben grupos especiales, se listan grupos especiales. Los líderes en primer lugar, versículo 1 y 2. Ahora vienen ciertas familias que eran importantes para el pueblo, versículos 3 al 19. Venían ciertos pueblos que estaban juntos, versículo 20 al 35. Los sacerdotes, 36 al 39. Los levitas, 40 al 42. Los sirvientes del templo, también los siervos de Salomón, los que no tenían genealogía, y también el mismo gobernador que en el versículo 63 se refiere a Zorobabel. En los versículos 64 al 70 tenemos los totales de nombres y bestias. Habían en este entonces personas que tomaron la decisión de volver y que habían vuelto a Jerusalén, 49,897 personas listadas con la multitud de los animales que volvieron, que les pertenecían. Pero es importante considerar lo que pasa antes de este momento aquí que mencionamos, de estas personas que están volviendo. Fueron 3 veces las que el imperio babilonio invadió al reino de Judá. En la última, la tercera, fue una devastación total en el reino de Judá. Y millares de judíos de cada provincia fueron llevados cautivos a Babilonia, como bien lo había profetizado Jeremías. 70 años después, justo el tiempo prometido por Dios como juicio para el pueblo, el mismo Señor, gobernando todas las cosas y circunstancias, provee para que su pueblo vuelva a su tierra. Y luego del decreto de Ciro, todos los cautivos reciben una nueva oportunidad. Salió el decreto de Ciro, el emperador. Salió y fue publicado en el diario oficial. Y aquella noticia publicada produjo sentimientos encontrados en medio de todo aquel pueblo. Es absolutamente, luego del decreto, todos los cautivos recibieron una nueva oportunidad, nuevo número. Podrían volver a su tierra, la tierra que le había recibido, la tierra que ellos habían recibido de Dios. La tierra que les quitaba de ellos la indignidad de ser colonia o esclavos. Y sin embargo, en aquel entonces muchos de ellos decidieron quedar en Babilonia. Decidieron quedarse en Babilonia. Aunque siendo el reino que los había conquistado y llevado cautivos, y ahora era un reino ya conquistado por otro reino, pero los pecados y dioses de Babilonia ya los habían conquistado. Los pecados y dioses de Babilonia ya los habían conquistado. Ya habían olvidado el culto al Señor, ya habían olvidado la adoración al Señor, ya habían olvidado el servicio al Señor. Pero entre muchos, un gran grupo decidió volver a su tierra, decidió volver a su gente, decidió volver a su casa y restaurar la vida e iniciar un nuevo comienzo delante de Dios. Y por aquella decisión de aquellas personas, hubo un poderoso avivamiento en el regreso a Jerusalén. Las familias fueron contadas, todos los sacerdotes fueron otra vez designados, los ministros de alabanza fueron apartados, el texto habla de los cantores y cantoras, para el servicio los levitas, cuidadores y administradores del templo fueron designados. Y el inicio de la reconstrucción, de la construcción del templo fue determinado. Con todo lo dicho, nosotros podemos darnos cuenta de que no importa el lugar en donde hayamos llegado, no importa cuán lejos hayamos llegado, o en qué situación difícil
podamos llegar. Dios siempre en su misericordia nos dará gracia y misericordia, porque siempre Dios, aun cuando Él corrige a su pueblo, su gracia y su misericordia acompaña a este pueblo, porque Dios es bondadoso. Y es interesante que lejos de su tierra ahora, por un decreto, ellos pueden volver a su tierra y pueden volver a su vida de adoración al Señor. Y por ello, si nosotros hablamos de aprender a tomar decisiones, mucha gente tomó la decisión adecuada de volver al Señor, al culto al Señor, a la adoración al Señor, a la comunión con el Señor y con su pueblo. Otros decidieron mantenerse esclavos. Otros decidieron quedar esclavos en Babilonia. Es interesante que a veces también esto acontece en nuestros días, pero luego de esto hablaremos. El segundo aspecto que queremos considerar en este texto es saliendo del cautiverio. Porque si bien es cierto, ellos tomaron la decisión de volver a su tierra, ahora es el momento de emprender una jornada, de caminar, de volver, de hacer y tomando decisiones, ellos pueden volver a su tierra, volver a la casa del Padre, volver a la heredad dada por el Padre, volver a la comunión con el Padre. Es absolutamente importante destacar aquí la figura del Padre, pues. ¿Por qué? Pues son hijos los que están volviendo a la casa. Desde los versículos 3 al 65, la palabra hijo se repite muchísimas veces. Fueron contados los hijos que decidieron abandonar la tierra del cautiverio y volver a la casa de la comunión con el Padre, la casa del Padre, para un nuevo comienzo. Es interesante notar que la palabra hijo se repite muchísimas veces. Fueron los hijos y estos hijos del Padre, del Señor, pueblo de Dios, que decidieron volver a la casa del Padre. Mientras incluso otros decidieron quedarse esclavos y quedarse en el cautiverio en Babilonia. En acorde a las profecías que habían sido dadas por Jeremías, 70 años se habían pasado. No son pocos años en realidad. No son pocos años en realidad. En medio a todas las familias llevadas al cautiverio por Nabucodonosor, generaciones habían desaparecido, otras habían llegado. Y todos estos años sin culto al Señor. Todos estos años sin la adoración al Señor, todos estos años sin el servicio al Señor podría haber hecho con que todos, absolutamente todos, olvidaran al Señor, como pasó incluso con varios de ellos. Pero Dios siempre mantiene su remanente fiel, personas que aún estando lejos y que aún cuando se les prohíbe oficialmente adorar al Dios del cielo, ellos se mantienen firmes en la tierra, aguardando y esperando en las promesas de Dios, confiando siempre en el Señor. Y es absolutamente importante pensar en esto. Y repito, aún Dios siempre mantiene su remanente fiel. Personas que aún cuando se les prohíbe adorar y cultuar al Dios del cielo, estas personas mantienen su corazón firme en la tierra, esperando y confiando en el Señor y en sus promesas. Aunque queremos mantenernos solo en el capítulo 2, debemos recordar en el capítulo 1, cuando el emperador había emitido el decreto, cuando el decreto fue publicado, permitiendo que los judíos volvieran a su tierra, acontece una serie de sentimientos encontrados. Consideremos incluso aquí algunos detalles que el texto no relata. Imaginemos el anuncio del decreto real. Como recién mencioné, el diario oficial fue leído. La alegría de unos, la indiferencia de otros o la insatisfacción de otros. Esto lo podemos decir, pues no todos volvieron. Muchos ya se habían acostumbrado a vivir en cautiverio. Qué triste es esta realidad, que hay personas que se acostumbran a vivir esclavos del pecado, se acostumbran a vivir cautivos del pecado o de filosofías o de cosas o de su propia soberbia. Muchos ya habían acostumbrados a vivir en el cautiverio. No les importaba si era el cautiverio babilonio o si era el cautiverio persa. Tristemente, aún hoy, es así. Hay muchas personas que estuvieron en la casa del Padre, que experimentaron la comunión con el Padre, gozaron de la bendición del Padre, de los milagros del Padre,
y por desobediencia o por cualquier otra circunstancia salieron de la casa del Padre. Fueron esclavizados por pecados, por filosofías o por su propia autosuficiencia y soberbia. Y sin embargo, a ejemplo de lo que pasó con los judíos, Dios dará nuevas oportunidades. Dios permitirá nuevos comienzos, de volver a la casa, de restaurar la alegría, de dejar la esclavitud del pecado, volver a la comunión con Dios y con el pueblo de Dios. Son oportunidades de tomar excelentes decisiones. Es tiempo hoy de dejar las cosas que esclavizan nuestra vida. Es tiempo hoy de dejar cosas que esclavizan la vida de personas y tomar la decisión de que nada le quitará en sus corazones el lugar que solo pertenece a Dios. Esta es una excelente decisión para el inicio de año. Y en tercer lugar, lo que el texto nos enseña es preparándose para restaurar el culto a Dios. Qué detalle interesante. He dicho que nosotros queríamos permanecer en el capítulo 2, pero en todo el libro de Esdras nosotros vamos a ver esta idea de la restauración del culto. Dios, repito, restaurándose, preparándose para restaurar el culto a Dios. Dios no solo movió el espíritu de Ciro para liberar a los israelitas, a los cautivos, según Esdras en el capítulo 1, pero también Dios movió el corazón de su pueblo, dándole el deseo de volver a Judá, versículo 5. Porque Dios es quien pone tanto el querer como el realizar, tanto el querer como el hacer en su buena voluntad, según Filipenses capítulo 2, versículo 13. El mismo Dios que determina el fin, que era la reconstrucción del templo, también es el Dios que proporciona los medios para que este fin sea logrado. O sea, en este caso, un pueblo dispuesto a ir y servir al Señor, un pueblo dispuesto a ir y adorar al Señor, un pueblo dispuesto a ir y reconstruir el templo de adoración al Señor. Ya el salmista dice en la Biblia también, mi corazón está dispuesto, Señor. Y es interesante que cuando este pueblo llegó a Jerusalén, cuando ellos llegaron a Jerusalén, algunos de los jefes de familia dieron ofrendas voluntarias para la reconstrucción del templo de Dios. Y es interesante que este templo fue construido en el lugar, en la ubicación del templo anterior. Y según las posibilidades de cada uno, ellos entregaron al tesoro para la reconstrucción del templo alrededor de 500 kilos de oro, 3 toneladas de plata y 100 túnicas de sacerdotes, 100 túnicas sacerdotales. Los sacerdotes, los levitas, los cantores, las cantoras, los porteros, los servientes del templo, así como los demás israelitas, se establecieron en sus ciudades de origen y comienzan a restaurar el culto al Señor. Y comienzan a restaurar el culto al Señor. Es absolutamente interesante pensar que en este capítulo 2, Dios es un Dios de orden. Y aquí hay orden siendo establecida en esta restauración del culto al Señor, preparándose para restaurar el culto al Señor. La gracia y la soberanía de Dios siempre van a acompañar a su pueblo y va a suplir sus necesidades, incluso cuando estén bajo la corrección de Dios o bajo el juicio de Dios. Pues del pueblo que regresó del cautiverio, Dios le dio la condición y el privilegio de contribuir voluntariamente para la edificación del templo que nosotros vemos acá, para la edificación del templo y para el sostenimiento de este templo. Personas que estaban volviendo del cautiverio tuvieron el gran privilegio, la disposición de contribuir voluntariamente para la mantención del templo, para el sostenimiento del templo. Lo maravilloso es ver que en este texto de genealogías y de tantos nombres y números, Dios es Dios de orden y el pueblo de Dios tomó todo el cuidado para que todos los que tenían de alguna forma alguna responsabilidad en el servicio al Señor cumplieran sus tareas. Tuvieron las condiciones para cumplir sus tareas. Eso nos lleva también a otra realidad en la iglesia de Cristo. Todos tienen, cada uno tiene su propia tarea. Cada uno recibe su propia tarea o su propio don delante del Señor. Y para concluir, queridos hermanos que me escuchan, amigos que me escuchan, para concluir,
Si en este año o en estos años pasados usted de alguna forma estuvo lejos de lo que Dios espera de usted, lejos de la casa del Padre, lejos de la comunión con el Padre, lejos de la adoración al Padre, lejos de la presencia del Padre y lejos del compromiso con el Padre, este inicio de año es un buen momento para restaurar todas estas áreas de su vida para la gloria de Dios. Y es mi deseo que tengan todos un año de grandes bendiciones, de grandes milagros de Dios, y que delante del Señor usted renueve este compromiso de que nadie en este mundo le quitará de su corazón el lugar que solo pertenece al Señor. Que Dios con su gracia les bendiga a todos y que tengan un año lleno de bendiciones. Al Señor. En Jesucristo, el Rey de paz, en horas negras de tempestad, hallan las almas dulces olas, grato consuelo, felicidad. Gloria cantemos al Redentor, que entre nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. En nuestras luchas o en el dolor, en tristes horas de tentación, calma le infunde santo vigor, nuevos alientos al corazón. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Cuando en la lucha falta la fe y el alma sienta desfallecer, Cristo nos dice: siempre os daré gracia divina, santo poder. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros vino a morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro
Ok, hermanos, este momento es aquel momento nuestro, de nuestra iglesia, de pueblo de Dios, que nosotros como iglesia juntos, con Huasco, con Primera de Copiapó, es el momento en que nosotros oramos unos por los otros y por nosotros mismos. Y esta instancia es el primer encuentro del año en que nosotros vamos a alzar la voz y clamar por personas, por familias y por nosotros delante del Señor. Dios es infinitamente bueno y ya en las primeras instancias de este año no hay nada mejor que comenzar el año buscando la dirección de Dios. Es la misma palabra de Dios que nos dice: buscad pues en primer lugar el reino de Dios y su justicia, y las otras cosas os serán añadidas. El Evangelio de Mateo nos enseña esto. Por ello yo le quiero invitar ahora que sean las primeras cosas del año, que sean sus primeras acciones del año, clamar al Señor. La palabra de Dios es fiel. Buscad pues en primer lugar el reino de Dios. Por ello yo le quiero invitar a, como siempre hacemos, poner delante de Dios a personas que usted quiere poner, a familias. Y en este instante incluso yo quiero poner delante del Señor una familia muy querida de nuestra iglesia, Claudio Vargas con Cristina. Que el Señor con su gracia los bendiga en el momento difícil que están pasando. Pero vamos a orar por ellos y por todas las otras familias de la iglesia. Ahí donde está en su casa, incline su rostro y vamos a clamar la bendición del Señor. Presente delante de Dios sus problemas y los problemas de aquellas personas que usted ama, y vamos a clamar al Señor por ello. Oremos juntos. Señor Jesús, nosotros estamos en tu presencia siempre, Señor, no porque tengamos mérito, sino porque tú, Señor, has prometido que estaría con nosotros todos los días. Y nosotros creemos, Señor, plenamente que, Señor, tu palabra es fiel y que tú no fallas en ninguna sola de tus promesas. Cuando, Señor, tu palabra nos enseña que tú escuchas nuestra oración, nosotros nos regocijamos en esto, Señor, porque sabemos que tú eres Dios fiel y todopoderoso y que para ti, Señor, no hay cosas imposibles. Danos, pues, Señor, la fe necesaria, la confianza necesaria para que al clamar tu bendición, Señor, podamos descansar en ti. Señor, en el nombre de Jesús, queremos pedir tu gracia sobre nuestra querida hermana Cristina, Señor. Y en tu gracia, Señor, soberana, la misericordia y el amor que viene del Señor, también cuide, Señor, a esta familia en el nombre de Jesús. Por los otros pedidos, Señor, por las familias de la iglesia que están siendo presentadas ahora, que están siendo puestas en tu presencia, Señor, y incluso aquellos mismos hermanos que están intercediendo, Señor, en tu presencia. Bendícelos, Señor, con tu gracia. Señor, a aquellos hermanos que necesitan renovar la relación familiar, aquellos esposos que necesitan renovar con la esposa la relación, el amor, la complicidad y la alegría, Señor. Aquellos hijos que necesitan restaurar la comunión con el Padre. Señor, en el nombre de Jesús, todas aquellas relaciones interpersonales en la familia sean restauradas. Es nuestra súplica en el nombre de Jesús. También clamamos por aquellos hermanos que tienen alguna necesidad y tú las conoces, Señor. Suple, Señor, sus necesidades. Y, Señor, si es voluntad tuya, úsanos para ayudar personas. Como lo has hecho, Señor, como nos has dado gracia y privilegio de ser bendición, Señor, según tu voluntad, denos aquí para que tu nombre sea exaltado y glorificado en nuestras vidas. También, Señor, queremos pedir que nosotros, como iglesia tuya, tengamos, Señor, renovada nuestra alegría de compartir palabra tuya, la esperanza de la redención en Cristo. Señor, en el nombre de Jesús clamamos que tu gracia sea como fue en 2020, sea, Señor, sobreabundantemente derramada sobre nosotros en este nuevo año que se inicia. Bendice a los hermanos que ahora nos escuchan, Señor, y todas las familias de la iglesia, en el nombre por los méritos de Cristo Jesús. Y que la gracia del Señor Jesús y el amor de Dios nuestro Padre y la comunión y consolación en el Espíritu Santo sea con vosotros, hermanos, hoy y siempre. Amén y amén. Y aquel que es poderoso para
para guardaros sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría al único y sabio Dios, nuestro Salvador. Sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. 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 Que el Señor le bendiga, hermanos.